A los judíos que habían aceptado la enseñanza de Jesús, les dijo: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos replicaron: nosotros somos hijos de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dice que llegaremos a ser libres? Jesús les respondió: todo el que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no puede quedarse siempre en la casa. El hijo sí se queda para siempre. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versos 31 al 42. El punto no es declararse hijo de Abraham. El punto es demostrar que se es un verdadero hijo de Dios. Notas amables a la palabra de Dios. Miércoles 10 de abril, año 2019. En materia de fe y en materia de Sagrada Escritura, la discusión no está tanto en quien sostenga más argumentos, o crea tener la verdad, o defienda su posición radicalmente. La enseñanza del Maestro se dirige más en el campo de la libertad y en el campo de la fidelidad. Los fariseos y los doctores de la ley y los entendidos en la palabra no lograban caer en la nota de Jesús de Nazaret. No entendían la alegría de la alianza, ni tampoco la esperanza. No aprendieron a ser felices de acuerdo a la palabra de Dios. Perdieron el sentido mismo de la felicidad plena, que solamente viene de la fe, de la felicidad que conduce a la eternidad para todo aquel que aprenda a hacer la voluntad de Dios. Abraham es un personaje definitivo en el proceso de la historia de la salvación, y Abraham es el padre de la fe y es el padre de la armonía perfecta entre la persona que hace la voluntad de Dios, pero nunca tiene la razón él mismo. Toda la vida de Abraham se expresó en hacer la voluntad de las órdenes de Dios, acogerse a la palabra de Dios, caminar donde le indicaba Dios. Es muy extraño que los judíos le insistan tanto a Jesús de Nazaret en su padre Abraham, y hablar de un padre Abraham y hablar de que ellos no son esclavos, y decirle a Jesús de Nazaret: no somos bastardos, tenemos un solo padre, y ese padre se llama Dios. También extraña la afirmación, porque si una persona afirma que su padre es Dios y hace la voluntad de Dios, pero plantea todo lo contrario, no entendió el mensaje de Dios, no logró el alcance de la felicidad, de la eternidad y de la vida plena. No logró entender que la base está en la fidelidad. Y cuando se es fiel a la palabra de Dios y se sostiene la fidelidad como lo hizo Abraham, como lo hicieron los profetas, como lo hizo Juan el Bautista, como lo hizo José y como lo hizo María Santísima, se conservaron fieles hasta el último momento, nunca podrán entender la libertad de los hijos de Dios, ni nunca podrán comprender por qué el mensaje del Nazareno apunta directamente a la verdadera libertad en la expresión de una magnífica fidelidad. En la vida expresada sin fe en Dios, sin confianza en Dios, sin esperanza en Dios, el corazón como que está petrificado y de esa manera no puede entender el mensaje de Dios. Cuando no hay fe, cuando no hay esperanza, cuando no hay ni siquiera la ley, porque la plenitud de la ley es el amor, es la salvación, sino solamente una prescripción demasiado tenue de la doctrina misma de la fe. Por eso es tan importante entender la fe en ese campo, que se mueva en la libertad de los hijos de Dios y que se sostenga con la fidelidad en el misterio mismo de Dios. El Papa Francisco
en el mes de marzo del año 2015, hablando del tema, lo hablaba desde la alegría de la fe. Y decía el Papa que la alegría del Evangelio es el criterio de la fe para una persona. Y sin alegría no hay un verdadero creyente. Abraham, nuestro padre, exultó en la esperanza de ver más allá. Desde la fe lo vio y se llenó de alegría. Por eso el Papa termina su reflexión exhortando a pensar en el campo de la esperanza, en el campo de la verdadera libertad y muy fieles a la palabra y al misterio de Dios.